estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Es muy grato esta tarde, ya en la última actividad del día de hoy, o una de las últimas actividades del día de hoy, en esta segunda feria virtual pedagógica del Félix Evaristo Mejía, poder hablar de un tema que es casi un desafío en el contexto de esta feria dedicada a los medios digitales y a los avances que hemos logrado en los últimos años. Hablar de los campesinos en la historia dominicana y de la importancia que tiene para el conocimiento, para el desarrollo de la profesión de nosotros como docentes, porque nos va a permitir dar una visión más completa, más profunda, más, digamos, actualizada, más dinámica y a la vez más ecológica, por decirlo así, de la historia dominicana, de nuestra historia. Y esto es porque parece un desafío que, hablando de tecnología, normalmente no asociamos a los campesinos. Sin embargo, bueno, en primer lugar, porque los campesinos siempre se han identificado como algo atrasado, o en todo caso, como algo lento, como algo que se trata de algo atávico, algo antiguo, algo, etcétera. Sin embargo, los campesinos han sabido ser de una manera u otra modernos en cada etapa de la historia. De hecho, a eso se debe a que su presencia, la permanencia de estos grupos, que son grupos subalternos, porque eso se llaman campesinos, viven de la tierra, pero también han sabido adaptarse, renovarse, innovarse en todo el trayecto, en toda su historia. Es por eso que en medio de la subalternidad hay muchas historias, muchas dinámicas que son claramente desafiantes. A nosotros que estamos viviendo una época moderna no podemos solamente virar la página y no ver esa otra realidad, esa otra dimensión sin la cual nuestra realidad estaría totalmente truncada e incompleta. Para hablar de los campesinos en la historia dominicana, tenemos hoy a tres investigadores que han estado trabajando muy de cerca con los temas rurales de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta tarea de investigación? Pues aunque los campesinos han sido parte de nuestra historia desde el siglo XVI, desde el comienzo de la colonia, porque antes lo que teníamos eran grupos que eran agricultores, pero no eran campesinos, porque ellos eran dueños de su propia sociedad. Estos campesinos que hablamos eran seres, parte de una sociedad donde ellos eran grupos subalternos, grupos dominados. Y estos grupos dominados han estado presentes desde el siglo XVI, acompañando toda la formación del pueblo dominicano y han sido decisivos en varias etapas, y sobre todo en las etapas de construcción de la nación dominicana. Entonces, creo que hasta ahora, sin embargo, han sido ignorados, han sido dejados de lado y parece siempre, y al lado de la historia de ellos o por encima de la historia de los campesinos, se ha puesto una historia de héroes, etcétera, que parece que no cuenta con los verdaderos, con los que hicieron posible la heroicidad de los generales, de los capitanes, de los dirigentes. Entonces, yo quisiera resaltar esto de que son tres personas que trabajan de cerca la investigación y que nos están dando día a día una imagen más completa del pasado de nuestra sociedad. Voy a presentarlos rápidamente. El primero de ellos es Juan Francisco Zapata, quien es profesor investigador del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es también vicepresidente de la Liga Ostosiana Internacional. Es también coordinador de la Maestría de Ciencias Sociales y de Historia del Decanato de Posgrado en la Pucamaima, profesor en la Maestría de Alta Gerencia Pública de la Escuela Nacional de Administración de Francia y miembro del Consejo Consultivo y del Comité Ejecutivo del Consorcio de Educación Cívica y del Centro de Investigaciones Científicas en Ciencias Sociales de Madrid, del Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid. Columnista del periódico El Caribe, en el espacio Aula Democrática y en el seminario
sobre temas caribeños. Juan Francisco Zapata, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de nuestro centro para participar con nosotros en el día de hoy. Los profesores ya más conocidos son Aquiles Castro, nuestro profesor de antropología sociocultural en el FELI Evaristo Mejía. Algunos de ustedes ya lo han tenido como profesor anteriormente. Y nuestra profesora también muy querida, Ana Félix Lafontaine, quien también es, al igual que es historiadora y antropóloga de cercanía, por decirlo así, y que ha trabajado tanto con Aquiles Castro el tema de las migraciones y la conformación de la nación dominicana. Entonces, ya los dejo a ustedes con la presentación que nos va a iniciar. Vamos a proceder con una presentación inicial para luego dar un lugar a una conversación con el profesor Juan, una exposición del profesor Juan Zapata, para luego continuar con una conversación con él de nuestros panelistas. Bien, muchísimas gracias. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, profesor González. Para mí un alto honor compartir esta experiencia, sobre todo cuando estamos hablando del Félix Evaristo Mejía, estamos hablando del ISFODOSU, estamos hablando de la Pedagógica Dominicana, pues institución de educación superior a la que me unen lazos afectivos casi indescriptibles. Alguna vez pasé a formar parte del personal, como le dije en una conversación. El hecho de que aquí haya un grupo de estudiantes le pone un extra a esta conversación mía para con ustedes, porque uno, dejándose llevar de este barniz de profesor en cada una de las cosas que hace, trata de impactar para que sea significativo la experiencia que se va a compartir acá. Debo aclarar, un % muy elevado de lo que voy a compartir aquí es producto de mi investigación justamente sobre un proyecto internacional. Se llama Secondary Series, que se está llevando en Sevilla, y que en ese concepto de Secondary Series estuve trabajando mi vinculación como campesino de origen, de convicción y de orgullo. Entonces hay unos datos que he encontrado en el Archivo General de Indias y le di a Raimundo y le voy a dar como una primicia, porque todavía no lo he publicado, en el conversatorio, porque ese concepto de campesino al cual hacía referencia el profesor González va a tener múltiples matices, múltiples interpretaciones y múltiples tiempos. Y yo voy a partir de ese hecho que yo he encontrado y que me sirve para poder hablar de la construcción de la identidad dominicana. Y justamente el referente para este conversatorio viene dado con el pescador. Y muchas personas se preguntarán en este instante qué función tiene un pescador con respecto a la construcción de la identidad dominicana. Esa foto que está ahí, que tiene permiso para ser usada, del maestro Domingo Batista, llama El pescador en Montecristi. El pescador tuvo una función de primer orden cuando aquí ocurre el periodo o la etapa histórica del gobierno de Jean-Pierre Boyer, sobre todo cuando se declaran libres a los ex súbditos del rey. Hasta el momento, 1822-24, y voy a tomar ese periodo, eran llamados súbditos, y el grave problema que aparece de una vez es qué denominación se va a dar a aquellos que fueron todo el tiempo súbditos. Cuando digo súbditos, esclavos, tenían decisiones propias y todo lo que hacían era determinado por el rey. Entonces aparecieron quienes llamaron, y el Archivo General de la Nación publicó
en 2 volúmenes de un texto llamado De súbditos a ciudadanos. Y entonces vino el fallo de la construcción del concepto de ciudadano, porque ser ciudadano implicaba un conjunto de derechos que se perdieron de una vez que fueron declarados libres los antiguos súbditos. Entonces aparece la figura del pescador. El pescador, que quizás era el menos esclavo de los esclavos, generalmente un mulato. Un mulato que era producto de una relación completamente anormal del blanco europeo, en este caso español, que se volvía loco con los encantos de una negra, hacían el cruce, pero aparecía un problema de ubicación de ese hijo de esa negra, siempre, y hasta ahora se tiene registrado que fue un blanco con una negra. No se tiene registrado, y ahí está parte de la subalternidad que el profesor González hacía referencia. No se tiene registrado de un mulato hijo de un negro con una blanca. Entonces, ese mulato, que algunas veces fue tratado muy bien porque despertó ciertos afectos del padre blanco que tenía, pero que ante la sociedad no quería mostrar su hijo mulato. Entonces, lo que se hacía era que se buscaba un oficio que se pareciera medianamente libre, y así, pues no cargaba, sobre todo en aquella época que históricamente el doctor sí le llama el negro feliz, no se viera como una forma cruel de esclavización. Entonces, ese mulato fue el primero que sentó en su mente la idea de ser libre. Y ese mulato en la República Dominicana es equivalente al orisha u orisha de Cuba. Aquel que se escapaba del centro donde estaba siendo esclavizado, generalmente a la montaña, y llevaba 2 símbolos en sus manos. 2 símbolos que representaban 2 sentimientos. Y como dice la obra, amor y odio. Esos símbolos eran un puñado de arena y un caracol. Generalmente, y yo sé por los conocimientos de historia que tienen hasta los muchachos que estén en el más bajo nivel en su formación universitaria, esos símbolos se conectaban con África. Y digo que lo saben porque después que se hizo el negocio triangular y la trata negrera, pues el análisis de la función de la negritud en la sociedad dominicana ha sido siempre un elemento a investigar. ¿Por qué amor y odio y por qué arena y caracol? Generalmente se iban a las montañas, y allá, dependiendo del país que fuera, está el quilombo, está el maniel, está el palenque, está lo que sea. Y ese que se escapaba era el líder de ese grupo, y entonces tiraba la arena al suelo en un ritual, y entonces cogía el caracol y se lo ponía al oído. La arena era el símbolo del mar. El mar, que como dice por ahí una canción, olas que nos llevan y olas que nos traen, los trajo como seres humanos a América, y aquí fueron esclavizados. El caracol, el símbolo de enviar un mensaje a sus ancestros con el objetivo, quizás ilusorio, de poder tener una comunicación y decirle, aquí estamos en pie de lucha, y en un momento cualquiera nuestra liberación se hace efectiva. Y ahí estaba el mar, como lo describía Ernest Hemingway, su majestad el mar. El mar era la única oportunidad que ellos tenían, la única vía para poder volver a África. Entonces, aparece una identidad en el pueblo nuestro que yo lo asocio a algo muy cerca al primer cuarto del siglo XIX. Aparece el mulato, que en la sociedad haitiana se hacía la pirámide social y estaba puesto con la condición de mulato, sin importar estos elementos que se ha empeñado la sociología y la socioantropología de clasificar en clases a las personas, seres humanos y ya. Pero bueno, aparecía este caso.
Grand Blanc, Petit Blanc y mulatos o libertos. Asociaba mucho la condición de mulato a liberto, porque significaron un símbolo de la libertad y asociado muy cercano al criollismo, al concepto criollo. Por eso podemos decir que por números absolutos, si por proporción de población, la República Dominicana es el único pueblo mulato del mundo. Y ese mulato vino asociado a la ruralía, al campo, al quehacer del campo. Y por ende, en un momento lo llamaron campesino, por no llamarlos ciudadanos, por no llamarlos súbditos, por no llamarlos libertos. Por lo cual hay esta conexión del campesino y el mulato. Y aparecen los símbolos. Pongo el machete y no pongo una espada porque la espada o la lanza, la espada para la época de los generales y la lanza para una etapa posterior a las devastaciones de Osorio, que eran los famosos llamados desarrajeteadores o lanceros, que constituyeron una comunidad después de campesinos libres, muy bravíos, y que significaron mucho para la autodeterminación de esta sociedad, y que, como no es mi tema principal, les recomiendo leer una publicación que al respecto ha hecho Bernardo Vega. El machete era símbolo del trabajo, pero de la libertad. Y hay muchos episodios de la historia dominicana y del campesino nuestro que se muestran con un machete. Es símbolo de labranza, pero es símbolo de entrega, de identidad, de construcción, de una puesta en común. Pero ese machete no era solo símbolo de labranza. Ese machete sirvió de referencia al episodio de la historia dominicana más estudiado, más cuestionado, de menos certeza, que fue la batalla del 30 de marzo de Santiago. Pero sí se tiene claro que el campesino cibaeño, dedicado casi exclusivamente en un momento histórico a la producción del tabaco, y que el tabaco tuvo tanta conexión con el hecho de ser campesino que Pedro Francisco Bonó en algún momento llamó al tabaco el cuarto padre de la patria, o quizás el más democrático de los cultivos. Lo que sí se tiene la certeza es que Fernando Valerio, bajando de las lomas de Jánico, San José de las Matas, venía a la placeta de Santiago acompañado de los andulleros, y esos andulleros, el símbolo que tenían era ese machete, y el machete ya se había convertido en un símbolo del campesino. Es decir, que nosotros en la primera mitad del siglo XIX también tenemos esa presencia campesina empeñada en darnos a nosotros una sociedad libre, con símbolos muy nuestros. Conversaba con Raimundo antes de este encuentro, de que el grave problema que tiene la historia y lo que hacemos historia, los historiógrafos y la historia como ciencia, es que no se ha dedicado a construir ni a investigar la segunda parte de la historia, la mitad de la historia, y es la mujer. La mujer campesina se convirtió en los elementos las referencias, un espíritu de creencias que formó la República Dominicana, y dentro de ese espíritu de mujer hay un ensayo de nosotros por haber podido tener una primera secta religiosa de matrícula netamente dominicana. Y estamos hablando de la señorita Lupina Cordero en el este de este país,
que más que una maestra, que más que una cultivadora del sentimiento nacional, se convirtió en un símbolo de referencia para la lucha de los campesinos en la parte este del país, que dicho sea de paso, hoy por hoy son los grupos de campesinos mejor organizados y que se mantienen en pie de lucha. Nada Juan más hay que Francisco, ver la ¿puedes lucha que repetir está. el nombre? Excúsame que te interrumpa, Elupina, pero el nombre, Elupina Cordero. sí, Cordero, la señorita Elupina. Gracias. Dicho sea de paso, hay un colegio con su nombre, una autodidacta maestra. Sí, y profesora, y me pueden interrumpir las veces y en el momento que quieran. Esto me hace más rico este conversatorio. Porque usted sabe que la virtualidad en algún momento uno siente que le está hablando a nadie. Y entonces eso revive. Elupina Cordero fue el primer intento de una secta religiosa puramente dominicana y que los folcloristas dicen que es la primera expresión de un folclore espiritual netamente dominicano. Porque a pesar de que tenía su convicción católica, también tenía ese elemento de creencia popular y entonces forma ese folclore popular clásico de una época de la República Dominicana que si lo conectamos con los movimientos campesinos y que nosotros queremos reivindicar en este momento, más los movimientos del sur con Olivorio Mateo, nos vamos a dar cuenta de que parece ser que ese fenómeno se sintió y se quiso hacer efectivo en múltiples lugares, locaciones de la República Dominicana. Más que la espiritualidad, con esto quiero dejar aquí bien claro y puesto que la mujer dominicana sigue siendo un pendiente en nuestra historia, pero es más pendiente la función de la mujer campesina en el devenir histórico de la República Dominicana. Ya había mencionado este caso. El liborismo, usted lo puede haber escrito con B, con V y además tenido delante Olivorio en vez de Liborio. Es decir, esa parte que las oficialías del Estado Civil de la época como que no eran claras y quizás no existían y la gente le decía como. Otro elemento de identidad del campo nuestro, pero muy asociado a la autodeterminación de este pueblo, es el caso del liborismo. Todavía hoy, señores, en las matas de Farfán, en la comunidad de Palmasola, de las matas de Farfán, en San Juan de la Maguana, hay personas que, bueno, justamente en el mes de junio, van a cargar sus agüitas de liborio. Las agüitas es un símbolo muy aborigen nuestro. Y digo aborigen porque no está documentado cómo diferenciarlo si era Caribe, Arawak, Taíno, pero sí las aguas como símbolos eran muy de nuestros aborígenes. Pero el oligorismo no lo vamos a ver en aquel que dijo que en medio de un huracán podía salir y que nada le hacía. No es ese el caso que queremos hacer referencia. Es a quien se plantó en la lucha contra los invasores a la República Dominicana, que en su condición de campesino y en su condición de convencido de que nosotros debíamos trillar nuestro propio camino, crea esta costumbre que también forma parte del folclore espiritual dominicano, pero que está muy asociado a la lucha de los pueblos. No me voy a meter en este elemento histórico, pero el primer aviso que se le dio a Juan Bosch de que su gobierno no se iba a extender en el tiempo se dio justamente en Palmasola, en lo que se conoce históricamente como la matanza de Palmasola. El que ya era anunciado secretario de las Fuerzas Armadas fue asesinado justamente en esta lucha de Palmasola. Por ende, miren la trascendencia. No es tanto la lucha contra la intervención norteamericana, es la lucha porque el pueblo se había dado el primer gobierno democrático de salvación, como lo diría Pablo Neruda en Versailles Santo Domingo, y sin embargo, los campesinos del sur
llevados por este señor que era Liborio Mateo, sacaron sus machetes nueva vez, sacaron sus palos y sirvieron de referencia para la identidad nacional. Vuelvo al espíritu de mujer. Creo que todo el que está aquí, que ve esa imagen, sabe que estamos hablando de Mamá Tingó. Y empecé hablando del personaje de mujer con Alupina Cordero porque el este del país tiene que ser reivindicado. Y cuando vi que llevaron al Panteón Nacional a Gregorio Urbano Gilbert, entonces empecé a pensar que esto era posible. CONAMUCA es la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas. En el 1986, las mujeres dominicanas, que son las más asociadas a la agricultura, a la tierra, a la Pachamama, como dicen algunos países suramericanos, son las encargadas de la productividad. Y todavía hoy usted ve las asociaciones campesinas y va a ver una presencia de mujer muy manifiesta. Y entonces la Confederación Dominicana de Mujeres Campesinas, con el símbolo de Mamá Tingó, aquella que enarboló con el machete, y por eso busqué el machete como símbolo, la tierra es de quien la trabaja y por esto esta tierra es mía, fue punto de partida. Primero, para que se pusiera en la historia nacional y el análisis la mujer dominicana. Segundo, para que se aceptara la negritud en el campesino y en el citadino nuestro. Somos un pueblo que construye su identidad de espaldas a la realidad y vivimos negando nuestra negritud. Y se ha construido una historia oficial de dominio, una historia oficial de manejo de mentalidades, y las personas que no son críticos compran, consumen ese producto histórico como un hecho terminado. El espíritu de mujer está hoy en las asociaciones campesinas de producciones de cacao y cítricos en la provincia Esmeralda, ya desde Yamasá, Monteplata, toda la zona. Son las mujeres del Chocal, de Invert y Altamira de Puerto Plata. Son las asociaciones campesinas Mamá Tingó que hay en toda la línea noroeste. Y qué decir del sur cercano, mediano y profundo. Espíritus de mujeres que la historia no las ha puesto en las letras doradas que le corresponden, son las que llevan las luchas y son quizás la representación de la productividad nuestra. Una reivindicación. Estoy buscando una reivindicación. Es la última vez que utilizo el término de gavilleros y es para llamar la atención de las personas que están aquí. Los gavilleros, un gavillero es un truán, un ladrón, un atracador, un lo que sea. Y fue el término que pusieron los norteamericanos a los campesinos del este del país, que conformaron un grupo compacto para hacer frente, así como en un momento lo hizo el Liborio Mateo, a las intrusas manos norteamericanas. Y fueron tantas las bajas que provocaron que los norteamericanos, para no ponerlos en evidencia, entonces le buscaron un nombre despectivo. Fueron los gavilleros. Esos pechihundidos, como lo describió en la República Dominicana José del Castillo. Esos pechihundidos, descalzos, con pantalones arremangados, enfrentaron a los norteamericanos, sirvieron de base para la lucha social y campesina del este del país, y sin embargo nosotros nos hacemos eco de volver a repetir que ellos eran gavilleros, eran héroes, eran luchadores, eran convencidos dominicanos de que este país podía obtener por sí mismo su autodeterminación. Y eso mismo quisieron hacer los norteamericanos en el 65, cuando el que era segundo
de Ernesto Che Guevara, el comandante Pichirilo, en el Ministerio de Industria y Comercio de Cuba, vino y en la famosa lucha del puente apeó al más experto francotirador que tenía el ejército norteamericano, que vino con un espíritu campesino y por eso se fue a Cuba. Y ellos de manera despectiva le pusieron Pichirula. El Pichirula para que la historia borrara que estábamos hablando del subcomandante Pichirilo. Entonces, estoy instando a las personas que están acá que hagamos una reflexión y que tratemos de ir borrando a nuestros héroes para que no tengan principalías y giremos nuestras vistas hasta ellos. Esos campesinos que son de los excluidos de la historia y que dejemos de llamarles gavilleros y les llamemos los héroes que enfrentaron a los norteamericanos en el este y que por las múltiples bajas que le provocaron, ellos quisieron desautorizarlos. He mencionado mucho la autodeterminación. Miren, cuando hablé de la figura del pescador, estamos hablando de un país que era eminentemente campesino, el 98% de la población campesina, y el otro 2% citadinos de lo que se llamaba ciudad en aquel momento. El campesino nuestro, tengo que ser pues justo con la historia, ha tenido visiones diferentes. Y una de las visiones es el campesino de las Manaclas. Las Manaclas queda en el distrito de El Rubio del municipio de San José de las Matas, allá subiendo la cordillera central, que si usted la bajara, entonces estaría en la provincia de San Juan de la Maguana. Los campesinos cibaeños, lo dice Pedro San Miguel en su obra Los campesinos del Cibao, por la escasa o cero formación que tenía, se convirtieron en cómplices de los seguidores de Manolo Tavares Justo, y fueron quienes lo delataron en las Manaclas, por lo cual hoy que ya sabemos quiénes fueron los culpables, en ese frente Jiménez Moya, fueron los campesinos de San José de las Matas que delataron a Manolo. Más la idea esta de inmolación o la idea de que no se supieron apertrechar de alimentos y que tuvieron que salir a las pulperías del pueblo a recoger lo que había, y eso llamó la atención. Culpa la educación de este pueblo. Una educación que está pendiente. Ayer mismo sale un estudio donde el pueblo dominicano está de acuerdo con una dictadura, materia pendiente. Y dentro de esa materia pendiente está quizás uno de los más grandes movimientos que se dio en la República Dominicana, el Movimiento Campesino Independiente, el MCI, que tenía la Articulación Nacional Campesina como punto de referencia, y que cuando vinieron las propiedades, es decir, cuando se empezaron a manejar unidades de dinero, cantidades de dinero, especies como eran vacas, cerdos, entonces se desnaturalizó. Señores, el MCI estuve buscando el logo que era la República Dominicana con un símbolo de maíz. El MCI fue el más poderoso movimiento campesino de la República Dominicana que haya registrado la historia. Se convirtió en esa articulación nacional y por desgracia lo dañó el hecho de que los gobiernos, para crear pugnas por aquel principio divide y vencerás, empezaron a dotarles de cabezas de ganado, de unidades de cerdos y gallinas, para que en sus asociaciones la administraran para crear un sistema de ayuda mutua. Y sin embargo, el hecho de que apareciera la idea de que alguien quería quedarse con todo, provocó que las asociaciones campesinas de la República Dominicana fueran desapareciendo, que convivían paralelamente con los famosos clubes recreativos y culturales, que eran los centros de formación de conciencia de nuestros jóvenes. Los campesinos nuestros se quedaron sin la conciencia de la asociación y solamente le quedaron las luchas que a través de la iglesia, de los movimientos jesuitas,
que algunos movimientos salesianos y la mayoría de los casos, los movimientos de las organizaciones no gubernamentales se fueron desapareciendo y el campesino en este momento, migración que se convirtió en peligroso. Pero el legado más grande que se puede dejar a un campesino fue que el campesino creó dos unidades de solidaridad: el convite y el sistema de ayuda mutua, y que hoy se conoce como SAM. Le comparto este tantito de medio minuto, que sé que los muchachos quizá de esta época, porque esto fue grabado en 1981, no lo saben, no lo han visto. Es la expresión del convite, y cuando ustedes lo oigan y lo vean, entonces les explico en breves segundos para ir culminando. Somos un pueblo que canta desde el comienzo de la mañana. Tú di que va a comprar cama. Ahora es. Yo te voy a vender la mía. Ahora es. ¿Qué hago yo con tener cama? Ahora es. Sin tener la compañía. Ahora es. Yo me calzaré en tus pies. Lo que el zapatico ve. Ahora es. Esta que yo compartí con ustedes, ojalá la hayan oído. Es la expresión más elevada respecto que el vecino no construye el eran formas campesinas abajo. Eso es el convite, hasta donde se tiene conocimiento e investigación, era un fenómeno caribeño, pero donde tuvo una presencia fue en la República Dominicana, en el campo dominicano. Lo que demuestra que el ser bueno, el ser noble, el ser solidario, tiene matrícula campesina en la República Dominicana. Y junto con esto, con el convite, existía la décima para dar ánimo. Y yo sé que algunos de los muchachos que están aquí y algunos de los que somos un poquitico mayores, cuando nos llevaron de excursión, cuando éramos estudiantes, hacíamos esa especie de décima o de canto de solidaridad cuando íbamos a la parte de atrás de la guagua, que le decíamos por ahí María se va, pero era exactamente lo mismo. El convite es el símbolo de la esencia del campesino nuestro, pero del campesino sin regionalismos, es del campesino en general. Y también les referí el sistema de ayuda solidaria, que la gente casi nunca sabe que SAM es con M, y que SAM fue una forma de ayuda económica y financiera que se daba a los campesinos nuestros, y que cuando las comunidades chinas llegaron al país lo utilizaron también como referencia. Y así se ve y se relaciona el campesino en la República Dominicana, y así nosotros lo tenemos referenciado como la reserva de lo que debe mantenerse, de lo que debe hacerse y de lo que se debe multiplicar a través del folclore. Me dijeron Raimundo, Domingo, Ana, que yo lo que venía a hacer una provocación y que después de esa provocación vendrían algunas reacciones. Además, por el tiempo que me dieron, me pasé con 2 minutos. Aquí estoy a la orden y a todas las relaciones que puedan hacer. Y gracias por la atención. No se escucha, Raimundo. Gracias, Juan Francisco, por esta exposición muy clara y también provocadora, como has dicho. Tus palabras creo que van a crear muchas preguntas. Yo voy a invitar al público que vaya haciendo sus preguntas, en lo que también invito a Ana y a Aquiles a que presenten sus comentarios, reacciones, preguntas también, por supuesto,
sobre esta breve exposición que tú nos has dado. Gracias. Ana. Entonces, te cedo la palabra, Aquiles, y luego intervengo. ok, bien, muy breve. Bueno, sumarme a saludar la intervención del profesor. Clara y didáctica, ¿verdad, Ray? Puntualmente lo siguiente de cara al auditorio. Es verdad que somos una sociedad urbana en estos momentos. ¿Y de qué manera? Pero es bueno siempre recordar desde cuándo. Porque es que nuestro país ha vivido un proceso de urbanización violento, muy violento. Y estamos hablando de una sociedad que hasta hace los otros días prácticamente era una sociedad esencialmente rural. Es decir, hasta que entrando a la década de los 80, entrando a esa década todavía, 60% de la población nuestra estaba en el campo. Porque el 70 y algo, a finales de los 70, todavía estaba en el campo. O sea que hablábamos del 30% como sociedad urbana. Quiere decir que es desde los otros días para acá. Es bueno recordar eso porque no son 2 siglos ni un siglo, eso es un tiempecito largo si contamos de ahí hacia atrás. Esas huellas, entonces, evidentemente, que marcan todo el tinglado, ¿verdad? Y el proceso y los traumas de configuración de esa pretendida sociedad moderna, ¿verdad? Cabalgando bajo la imagen de la urbanidad, de la sociedad urbana y lo moderno. Hay que tomar eso en cuenta de cara a las nuevas generaciones, porque no siempre se llama la atención sobre este aspecto cuando se plantea que el país es una sociedad urbana. Hay que preguntarle desde cuándo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? La segunda cuestión, subrayar la pertinencia de algunos de los enfoques que ha planteado el profesor, y solo me voy a referir a 2 para dejar, casi a 2, para dejar a Ana el tiempo siguiente, y es la cuestión de esos eventos que pueden ser íconos en los cuales se revela el protagonismo, ¿verdad?, de este segmento de la sociedad nuestra tan ignorado. A propósito de Palmasola y lo que decía el profesor, agregar que el hecho de que ese movimiento hiciera eclosión con la fuerza que lo hizo, y hay varios trabajos que se han publicado sobre este punto, sugiere que efectivamente ese movimiento estuvo latente entre la experiencia de Liborio inicial y esos inicios del 60 cuando hace eclosión. Estamos hablando, señores, de la dictadura de Trujillo, Evidentemente que eso estaba ahí. De otra manera, no es concebible la potencia, ¿verdad?, con la cual ese movimiento hizo eclosión en el 60. Y hay bastante información sobre eso, quizá en el diálogo podemos abundar, pero lo que quiero es llamar la atención sobre ese aspecto que me parece muy importante en función de los propósitos de la agenda que nos convoca esta tarde. Y en relación con la cuestión del símbolo del machete, ¿verdad?, y esos procesos definitorios para la identidad y la afirmación de un proyecto de pueblo y de nación, claro, recordar de nuevo la experiencia de la guerra restauradora. O sea, dentro de esa historia patriótica, ¿verdad?, la historia política que se privilegia en la educación formal nuestra, ¿verdad?, desde el Estado, ese evento, esa experiencia, ese proceso, para muchos historiadores autorizados desde una postura crítica afirman que es el que consolida realmente el proyecto, ¿verdad?, de nación, por todo lo que eso implicó. ¿Y dónde vemos un protagonismo más claro en esas luchas anticoloniales en este periodo, ¿verdad?, como en la guerra restauradora, donde se afirma el proyecto de nación? Y evidentemente que el machete es fundamental a propósito del símbolo, ese ícono que destacaba el profesor. Finalmente, sobre el son, por eso decía que casi 2 para dejarle sobre el SAN, perdón. El profesor Carlos Esteban Davy recuerda
que además de lo que, en adición a lo que ha planteado el profesor, que esa actividad es parte de ese legado, de la impronta, que el legado de la esclavitud, que la cultura afro acuña en la cultura dominicana. O sea, esa es parte de esas actividades de ayuda mutua, sí, pero en la forma y en el contenido es un reflejo directo de ese legado, según lo que nos ha aportado el profesor Carlos Esteban Davis, lamentablemente ido a destiempo y que seguramente ustedes han conocido en algún momento. Nada, lo dejo ahí para solo contribuir a lo que el profesor de manera tan magistral tuvo a bien proponernos. Muchas gracias. Ana. También sumar a los comentarios de Juan y de Aquiles un poco la importancia. Queríamos hoy también intercambiar con los estudiantes y otros profesores por qué es importante entrelazar a la educación dominicana, a la formación de docentes del área de ciencias sociales, no solamente del FEN, sino de todos los centros del IFODOSU, la importancia de la figura, la historia de la figura campesina en la historia dominicana. Porque para entender la historia social dominicana es necesario, es importante conocer la historia de las poblaciones campesinas, de sus organizaciones y, mejor dicho, de sus asociaciones, porque el asociarse, como mencionó el profesor Juan Zapata, ha sido una estrategia histórica de las poblaciones campesinas. O sea, asociarse como el convite, que es una forma de organización, una forma colaborativa que ha estado muy presente hasta hoy. De hecho, si uno todavía se mueve en muchos de los lugares del país, de Baní, de San Cristóbal, del sur, del Cibao, va a encontrar todavía que muchos trabajos de la producción agrícola y muchos trabajos que son sociales, por ejemplo, construir una casa, en muchos lugares todavía se ejerce el convite. O sea, esa forma colaborativa para hacer cuestiones colectivas, cuestiones sociales. Trabajo, por ejemplo, que tienen que ver con los servicios sociales, o sea, el agua. Bueno, en este país, la historia social de este país no se puede escribir sin las formas asociativas que surgieron con las poblaciones campesinas desde finales del siglo XIX, como nos ubicaba bien el profesor Zapata, y también lo reiteraba Aquiles. Esta es, conocer a través y divulgarlo y comprenderlo a través de la historia social, a través también de la formación de ciencia social es importante. Porque mucho, o sea, como decía Aquiles, o sea, nuestra historia urbana es muy reciente. Y solo después del Trujillato, después de la caída de la dictadura, es que la gente, las poblaciones se empezaron a mover desde los campos a las ciudades. Y con eso compartieron lo que muchos barrios hoy todavía tienen como parte de su forma de ser cotidiana. Y precisamente entrelaza con la historia de las poblaciones campesinas. O sea, yo no quiero dejar de mencionar brevemente o de comentar que la historia de las asociaciones, de las organizaciones del campo dominicano, o sea, ha estado, por ejemplo, algo que hay que relevar es los problemas que históricamente moldearon estas luchas campesinas. O sea, ¿cuáles han sido las trabas y los problemas que han enfrentado los campesinos? Bueno, como mencionaba el profesor Juan Zapata, las luchas por la tierra. O sea, esa lucha por la tierra que están como dispersadas en la historia dominicana, en los textos de la historiografía dominicana, desde el contexto de la ocupación, cuando las concentraciones de tierra se hicieron mayor, hasta el otro día, hasta los 90. Y todavía hoy, por ejemplo, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado la noticia, por ejemplo, con las mineras. En el Cibao, en el sur, hoy Vallaguana tiene desde diciembre, creo, un escenario de lucha por esto de la inserción de mineras o de compañías de capital e inversiones que se instauran en
zonas amplias de terrenos y que en ese mismo momento tienen las poblaciones campesinas que empezar a defenderse. Este contexto de concentración de tierra y de expulsión y de desalojo de campesinos ha sido una constante en la historia dominicana y por lo tanto ha sido uno de los motivos de lucha de las poblaciones campesinas que se registran mucho en la historia dominicana, pero todavía no traspasan, por ejemplo, no lo conocemos así en la historia en la historia que se nos cuenta en las escuelas, o sea, en la educación dominicana. Por eso es importante que los profesores de ciencias sociales enfaticen esto, porque es parte de la historia social dominicana y de la historia de la gente corriente, como se le llama, o sea, de la historia desde abajo, que todavía es un reto que entre a formar parte de los textos, de los artículos, de todo lo que se escribe como parte de la historia dominicana. O sea, voy a finalizar también relevando también otro aspecto importante que ha entrado, o sea, nuestra vida, nuestra sociedad contemporánea tiene como un tema importante y es la defensa del medio ambiente. Y eso, muchas fundaciones se les da premio por la defensa del medio ambiente y se olvida en las noticias y en la TV que muchas asociaciones y las poblaciones campesinas han estado muy vinculadas a la defensa del medio ambiente históricamente hablando. Y eso, por ejemplo, por eso es que en Bayaguana la gente, cuando aparecen las noticias, expresa esa defensa y esa conflictividad con la forma en que irrumpen muchas compañías mineras o muchas compañías agrícolas que entran y por ejemplo, con las granjeras, las empresas que sacan materiales de los ríos. Esos son como un elemento importante. La defensa del medio ambiente, de los ríos, ha estado muy vinculada a la historia de las organizaciones de las poblaciones campesinas. Y creo que ahora yo voy a pasar la palabra a Raimundo o a la moderación, porque muchas preguntas, los estudiantes también y los profesores tienen otras preguntas o que comentar con el panel. Gracias, Ana. Bueno, aquí hay muchos comentarios favorables, muy excelente. Todos los estudiantes y profesores han estado expresando que les pareció una muy oportuna y también han dado las gracias por la excelente conferencia del profesor, así como también comentarios favorables, comentarios de todo tipo. Bueno, voy a... Parece repetitivo, no lo quiero leer todo, pero algunos comentan partes, que desde que ese país se abrió al mundo y que este proceso continúa, es algo de lo que se ha dicho. También, perdón, pero no hay todavía preguntas. Excelente exposición, muy buen maestro. Esta es de los comentarios para el profesor Juan Zapata. También se refieren comentarios a que las personas son las personas que lucharon para que hoy fuéramos como quienes somos, o sea, estos campesinos que usted refiere Zapata, y otros solamente nos dicen que muy buena exposición, muy bien, etcétera. Es bueno recordar nuestras raíces, excelente, etcétera, etcétera. Yo voy a dejarlo ahí. Todavía, si alguien quiere hacer un comentario por esta vía para leerlo, voy a decir aquí, María de los Remedios, ya sobre Ana, la parte de Ana, muy acertado tu análisis, Ana. En mi pueblo de Asua, en las zonas rurales, se realizan los convites, que lo refirió el profesor Juan Zapata, y el SAM, ambos referidos como parte de la cotidianidad en cuanto a lo económico se refiere. Estas formas populares de ahorro colectivo y son formas muy antiguas que proceden del África, de la zona de Senegambia, en el oeste de África. O sea que estas son prácticas, y como lo han dicho, todo esto simboliza, como ha dicho Juan Zapata, que le voy a pasar la palabra, esto simboliza ese deseo de mantener la autonomía, la libertad. Ellos se saben subordinados, pero no quieren depender de otros para vivir, para mantenerse, para mantener a su familia, sino que buscan un empleo, pero que también sea con autonomía.
Muchas gracias, Juan. Le voy a pasar la palabra para algunos comentarios. Aquí hay algunos unos comentarios más antes de, porque aquí Ángel Angomás nos dice que la lucha campesina todavía sigue por los ríos y las tierras. Y Claro. Francieli nos dice que es exacto, el sang es una herencia africana. Ángel Angomás nos dice también que es importante reivindicar la acción campesina en la construcción de la historia y de la identidad dominicanas. Liselot Suero nos dice que el estudio que mencionaban sobre la opinión del pueblo dominicano respecto a la dictadura, podría mencionar el nombre del... ese estudio Sí. se refiere es el informe de todos los años que hace el PNUD sobre desarrollo humano. Exacto. Exacto. Salió reseñado ayer y hoy en la prensa. Ayer, exacto. Sí, sí. Pueden tener acceso, entra a Google, Informe de Desarrollo Humano PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y van a encontrarse con este caso único. Bueno, profe Raimundo, usted dice, pues yo altamente complacido, dice, vi ahí alguien que decía que esto hay que repetirlo, yo estoy... No repetir lo mismo, porque imagínense, yo vine a provocar, no podemos entrar en un caso. Pues yo, con todo el placer del mundo, solamente tienen que, por un espíritu cristiano, tocar las puertas y yo abriré. Estoy a la disposición. Esta es la época en que nadie puede quedarse con los conocimientos guardados. Los conocimientos se adquieren para compartirlos. Y ese es mi norte y mi forma de vida. Por ende, cada vez que me necesiten, cada vez que sientan que yo pueda dar para algo, aquí estoy a la orden. Y les agradezco mucho, pues, la invitación. Esperanza Rodríguez nos pregunta a qué se debe la invisibilidad de los campesinos en nuestra historia. Pero... Esperanza, sí, bueno, es fácil decir. El problema es que quienes han escrito la historia han hecho sesgo, porque solamente se cuenta la historia de los vencedores, de los de arriba, de los que han gobernado, de los que han estado pues manipulando el quehacer en todos los ámbitos. Y hace falta justamente los cronistas, los científicos sociales que se encarguen de esa parte. La historia del vencido, la historia del poder siempre ha estado escrita con los matices y colores que ellos le quieran dar. ¿Verdad? Y por eso la historia nuestra, bueno, valoro el esfuerzo ahora que tengo la oportunidad de hablar con Raimundo. La Academia de Historia de la República Dominicana, el 6º tomo, ¿verdad? Han publicado ya, Raimundo, de la historia del pueblo dominicano. Creo que es el esfuerzo académico más elevado que tenemos y esa es nuestra gran esperanza. Ya a propósito de esperanza, esa es nuestra gran esperanza, la nueva visión de la historia. Muy bien. Bueno, hemos completado hasta las 5 de la tarde, que era el tiempo que nos tocaba, y muchísimas gracias por la participación, por los comentarios y por su presencia activa en este panel. Yo les quiero agradecer y a invitarles a las otras actividades, no solamente del área de sociales, sino que hay muchas, que algunas de las que la han perdido pueden verlas en diferido siempre. Pero les invito a participar y a seguir siendo activos. Gracias. Raimundo, una nota de la monitora. Dice Jacqueline Valenzuela que por favor a los participantes, a los estudiantes que quieran registrar su asistencia, ella al final ha colocado el formulario, el enlace del formulario. Por favor, para quienes faltan todavía inscribirse y que deseen hacerlo, por favor, sí, inscríbanse en el formulario que ha puesto Jacqueline Valenzuela en el chat. A través del chat, ahí pueden entrar. Muchísimas gracias también por inscribirse, ¿eh? Bueno, entonces hasta pronto. Ya más mañana tendremos varias actividades del área de sociales